Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Lisbeth Gómez Becerra. Estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2101-4896 y este módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi asesor es la profesora Diana Patricia Josefina Orcasitas. Este reto se llama ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Y hoy estamos a 29 de julio del 2025. Bien, pues este reto consta de dos casos, en el cual en el primer caso nos dice que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas en su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, pues en este caso nos dice, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Y pues en el caso de Ana, se puede identificar varias violaciones de los derechos humanos que fundamentan la responsabilidad del Estado mexicano. Y pues sí, considero que existe responsabilidad por parte del Estado, ya que se están violando varios derechos. Como principal, el derecho a la libertad de expresión. La detención de Ana por repartir panfletos con citas bíblicas en una manifestación pacífica constituye una restricción injustificada a su derecho a la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por los Estados. También el derecho a la libertad personal. La detención arbitraria de Ana y su permanencia en una patrulla durante 3 horas sin justificación alguna vulnera su derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la detención arbitraria es una violación grave a los derechos humanos. También el derecho a la integridad personal. Las burlas y calificativos peyorativos proferidos por el personal de seguridad pública contra Ana constituyen un trato degradante y vulneran su derecho a la integridad personal. El acceso a la justicia. La omisión de la Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para iniciar cualquier procedimiento en respuesta a la denuncia de Ana vulnera su derecho al acceso a la justicia. Bien, pues la responsabilidad del Estado mexicano se fundamenta en la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos en todas las personas bajo su jurisdicción. En este caso, el Estado mexicano no cumplió sus obligaciones de proteger los derechos de Ana y garantizar el acceso a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría considerar que el Estado mexicano es responsable por violaciones a los derechos humanos sufridas por Ana y ordenar medidas de reparación adecuadas para resarcir los daños causados. Ok, pues en el siguiente caso, nos dice, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el cofinanciamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo,
que preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de multa, el decreto previo de 36 horas de arresto, Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, pues aquí la misma pregunta. Nos dice, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Y pues sí, considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. En el caso de Andrés, se puede identificar varias violaciones a los derechos humanos que fundamentan la responsabilidad del Estado mexicano. Como primero, pues la detención arbitraria. La detención de Andrés por no tener domicilio y no poder pagar la multa es arbitraria y vulnera su derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la detención debe ser justificada y proporcional a la falta cometida. Dos, pues la prisión por deudas. La imposición de una multa y la posterior detención de Andrés por no poder pagar vulnera el principio de que nadie debe ser privado de libertad por deudas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión por deudas es una práctica que vulnera los derechos humanos. Bien, pues también el trato degradante. La publicación en redes sociales de la identidad de Andrés y su situación personal, calificándolo de sinvergüenza, constituye un trato degradante y vulnera su derecho a la dignidad y la integridad personal. Y pues también la falta de consideración de la situación de vulnerabilidad. La detención de Andrés, un hombre en situación de calle, sin considerar su situación de vulnerabilidad y sin ofender alternativas adecuadas, sin ofrecer, perdón, alternativas adecuadas, vulnera sus derechos humanos. La responsabilidad del Estado mexicano se fundamenta en la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, incluyendo aquellas en situación de vulnerabilidad. En este caso, el Estado mexicano no cumplió con sus obligaciones de proteger los derechos de Andrés y garantizar un trato digno y respetuoso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría considerar que el Estado mexicano es responsable por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Andrés y ordenar medidas de reparación adecuadas para resarcir los daños causados. Bien, pues en conclusión, en ambos casos se evidencia la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. En el caso de Ana, la detención arbitraria y el trato degradante recibido por parte de las autoridades vulneraron sus derechos a la libertad de expresión, libertad personal e integridad personal. Además, la omisión de la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos en investigar y sancionar estos derechos agravó la situación. En el caso de Andrés, la detención por no poder pagar una multa y la publicación de su identidad en redes sociales como medidas de sanción vulneraron sus derechos a la libertad personal, la dignidad e integridad personal. La falta de consideración de su situación de vulnerabilidad como persona en situación de calle profundizó la violación de sus derechos. En ambos casos, el Estado incumplió sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos, lo que genera responsabilidad internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ordenar medidas de reparación para resarcir los daños causados a las víctimas y garantizar la no repetición de estos hechos. Bien, pues de mi parte es todo y muchas gracias.